María. Vamos a dar paso sin solución de continuidad a la mesa de expertos que va a moderar José María, así que os pido que subáis a la mesa lo que faltáis. Javier Hidalgo, María José Flores, que sustituye a Juan Carlos López, que se ha enfermado también, y a Pedro Antonio Fernández López. Vamos, la verdad es que menos mal que ha llegado al final de la presentación, porque yo ya estaba llorando. Menos mal que al final se ha visto un rayo de luz, ¿no?, a esto de la producción de aceite de oliva. Tú donde quieras, silla tenéis para todos, ¿eh? Silla tenéis para todos y tenéis micros, ¿eh? Entonces estáis sobre una silla, ahora la quitamos, no os preocupéis. Bien, decía que vamos ahora tenemos una mesa con visiones complementarias a la de José María, que yo creo que ha sido bastante ilustrativa. Os recuerdo que a las 4 entraremos en los temas de calidad, porque tendremos la suerte de tener una charla de Brígida Jiménez, que es, si no la conocéis, pues es una eminencia, es una de las pituitarias y papilas gustativas más prestigiadas de los paneles de cata a nivel internacional. Y vamos a hablar también sobre el impacto de la calidad en el aceite de oliva en los precios, y sobre todo en la producción ecológica. Pero vamos a esta mesa que, como decía, pues va a moderar José María, y si os parece, cuando acabe la mesa hacemos un turno de preguntas o un debate entre los intervinientes y entre las personas de la sala. Así que, José María, te dejo, tú tienes el perfil, por si quieres hacer una presentación de cada uno de ellos, sí. Ahí tienes... Bueno. Sí, bueno, pues nada, perdona que esté la misma persona, estaré ya un poco cansado de mí, pero le agradezco otra vez a la organización que, bueno, que me permita estar con estos profesionales tan profesionales. Yo los conozco a todos, te conozco menos a ti, porque, bueno, iba a venir Juan Carlos López, pero os presento rápidamente, ¿no? En primer lugar, un compañero, Javier Hidalgo, es compañero de mi mismo curso de carrera, de agrónomo, entonces es amigo, además de compañero y experto. Y bueno, para mí, fijaros que en el estudio de costes que hemos puesto, la parte de riego, dijimos, cogimos a los mejores profesionales, todos ellos agrónomos, por cierto, y en ese pues tomamos en este caso a Juan Carlos, que ha bebido de Vitorino, que a su vez han bebido de Humanes. Estamos hablando de gente que determinó y investigó de una forma muy intensa el riego deficitario en Andalucía, con ejemplos prácticos en fincas de Jaén, de Córdoba, de Sevilla y de muchos sitios. Y que ahora están en una cosa muy interesante que después hablaremos, que es la optimización de los marcos de plantación en olivar en seto, ¿no? Entonces, bueno, Javier, ingeniero agrónomo y compañero y gran experto. Después, Pedro Fernández, que yo es una persona que admiro, es un grandísimo agricultor. Cuando digo grandísimo, quiero decir en trabajo, en gestión, en cómo hacer las cosas. Es de esta zona y por eso cuando buscamos a alguien, bueno, es un caso de éxito. Además, es un productor no solo de aceite, sino también de cítricos, de ciruelas, de otros frutales. Y es una persona con la que yo aprendo mucho cuando voy con él al campo, a su finca, me enseña las cosas que hace, cómo gestiona el riego, cómo gestiona la fertilización, las producciones que tiene, la calidad de sus productos, etcétera. Entonces, para mí es un agricultor ejemplar. De hecho, ahora que estamos solos, muchas veces digo que bueno, que es para mí uno de los mejores agricultores de Córdoba que conozco, ¿no? Después está María José del CAE, del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, que me habla muy bien de ti, Juan Carlos, que iba a venir, pero hemos tenido un poquito de tiempo para hablar porque Juan Carlos, en fin, no ha podido venir a última hora, ¿no? Entonces, ahora, si te parece tú misma, entonces, la estructura de la mesa redonda, yo, que, bueno, asistimos como asistentes y algunas veces como ponentes en muchos sitios, a mí las mesas redondas que se conviertan en una serie de presentaciones individuales me parecen tediosas, porque al final es volver a dar conferencias, si todos sentados, pero cada uno da la suya. Entonces, el debate, o sea, lo que queríamos hoy era hacer un debate abierto, intervenciones cortas, rebatirnos cosas, etcétera, ¿no?
Es decir, lo que tradicionalmente es una mesa redonda, un debate, ¿no? Pero hay un dato que yo lo veo importantísimo para vosotros, para vuestro conocimiento, que es cómo se va a abrir, cuándo se va a abrir y hasta cuándo se va a abrir las nuevas incorporaciones de superficie ecológica en Andalucía, con ayuda, que hemos hablado hoy de la ayuda aquí, ¿no? Y ese dato es tan importante que yo le daría 10 minutos o 5 a, a María José, que se llama como yo, pero al revés, y que no me acuerdo, a María José para que nos dé esa primicia además, ¿no? Porque María José, creo, yo me entero esta mañana, ¿no? De cuándo se van a abrir, lo digo para aquellos que tengan intención de entrar en agricultura ecológica con la ayuda que va a tener, ¿no? Entonces, 10 minutos y empezamos el debate. Sí, ahora. Sí, aquí. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por la invitación también. Estoy sustituyendo a mi compañero Juan Carlos, que desgraciadamente pues se ha puesto enfermo, hasta esta noche empezó con fiebre y demás. Bueno, me llamó, yo reajusté un poco agenda. Yo soy licenciada en química, hice luego estoy ligada también a agrónomos porque utilicé las instalaciones de edafología, hice luego mi curso de doctorado en química agrícola, hice tecnología de los alimentos y actualmente estoy llevando la dirección de operaciones en CAE. Yo también estoy ligada al mundo agrícola, mi padre ya no vive, pero mi madre es agricultora del olivar, del sur, de la provincia de Córdoba, y bueno, pues vamos a hablar hoy un poco de lo que son. Ha estado súper interesante el estudio de costes anterior, yo creo que ha dado un motivo clave o un argumento clave, y es que los costes no son por sí costes, sino que dependen del escenario, muy bien, y del tipo de cultivo, del manejo y demás. Bueno, yo voy a hablar de un escenario más verde, ¿no?, que es el escenario ecológico. Y os he traído aquí un poco también porque creo que es interesante que lo conozcáis, por dónde van los mercados. Es muy rápido también, no me voy a detener, luego creo que en la mesa podemos hablar, pero bueno, nosotros estamos en contacto, CAE es una certificadora, tenemos actualmente unos 20.000 clientes, estamos muy en contacto con, digamos, las cadenas de supermercado y demás, y vemos un poco que la tendencia nos han solicitado, y por ello hemos creado una norma del agua, en la cual, además, esta semana, como sabéis, están en Nueva York con la Conferencia Mundial del Agua, con la crisis del agua en las que estamos envueltos. Entonces, cadenas de supermercados como son Migros, Marks & Spencer, marcas como Naturland, etcétera, pues llevan ya años solicitando un poco que se demuestre esa gestión que hacemos del agua. Entonces, bueno, esto está a vuestra disposición. Todos los compañeros, somos más de 200 los que estamos actualmente en CAE. Tenemos oficina en Córdoba, Sevilla, en fin, ahora también en México, Perú. Estamos en Portugal. Bueno, pues deciros que hay una norma a vuestra disposición y que es para demostrar, por así decirlo, que tiene 3 patas. Hay una obligatoria que es legal, evidentemente, es el uso de, digamos, el agua legal, sostenible y eficiente, es lo que me venimos diciendo ahora. Hay todo un marco verde en el que, bueno, pues debemos hacer la sostenibilidad, pero de verdad, ¿no? Entonces, estas cadenas de supermercados pues han solicitado también el que podamos de alguna forma verificar o certificar. Entonces, bueno, toda la información que necesitéis, os digo que está a vuestra disposición. La parte que más nos interesa hoy, pues es en la parte de las ayudas. Bueno, ya ha citado el tema de las ayudas agroambientales y demás. En realidad, para un olivar convencional, o aquí que estamos también en la zona de frutales, bueno, almendros y también en la parte de regadío, pues realmente, si nos quedamos en las ayudas que hemos recibido hasta ahora, este año, desgraciadamente, con la nueva PAC, pues irán a menos la cuantía. Entonces, esos complementos que podemos hacer en conversión o en producción ecológica son los que están a vuestra disposición y debéis de alguna forma valorar por todo lo que ha dicho anteriormente José María, que no puedo estar más de acuerdo. Esto es un ejemplo, una tabla, el plazo, interesante porque van a salir publicadas ahora a 1 de abril, es lo que nos han dicho un poco. Tenemos hasta el 31 de mayo, ¿vale? Estos son un poco, tiene que salir, estos son los datos que tenemos hasta ahora, pero digamos que a 1 de abril, entendemos que entre el 1 y el 10 de abril saldrá publicado ya las cuantías y toda la información, pero esto es lo que nos han ido trasladando en las diferentes reuniones y demás. Y un poco pues para que veáis, en este caso, bueno, pues se ve claro en el tema. A ver, ¿dónde está el...? ¿No lo has usado? Pues yo creo que no se ve, ¿no? Bueno, no pasa nada. Si nos vamos a lo que era el olivar, que está abajo, el tema de frutales, de regadío, secano, pero el olivar ya veis que en la prima de conversión, la conversión son los 3 años, que en el caso, bueno, de leñoso son 3 años, en el caso de herbáceo y demás son 2 años, es el periodo en el cual todavía no somos ecológicos, pero estamos ya haciendo prácticas para llegar a serlo.
Bueno, pues esta es un poco la prima de conversión, son 297,48. Y luego el mantenimiento, cuando ya somos ecológicos, pues pasa a ser pues de 247. La superficie mínima es 1 hectárea. ¿Vale? Ya os digo, todo eso está a vuestra disposición. Esto es también un poco los tramos, porque no todo cuenta igual. Como veis, hasta 40 hectáreas, si nos vamos a la parte de olivar, pues hasta 40 tenemos un 100% de la cuantía y luego las siguientes, digamos, hectáreas, pues ya tenemos un 60, un 30, ¿vale? Un poco así resumido. Esto es un ejemplo también gráfico, lo voy a pasar muy deprisa, porque yo creo que esto lo tenéis a vuestra disposición. Yo voy a dejar la presentación, la información está a vuestra disposición en CAE y ya os digo, saldrá en breve. Esta es la parte que os digo, que es donde podéis visitar y tener más información, porque no soy yo tampoco la persona técnica ni la que llevo la parte comercial. Como sabéis, más Juan Carlos, que es el que no ha venido, que es el delegado de aquí de Córdoba, que es compañero. Entonces, bueno, es muy rápido, entráis en nuestra página web y, bueno, a través de un clic, porque hemos dicho que no puede durar más de 5 minutos la inscripción, hemos conseguido hacerlo, digamos, de forma sencilla, pues ahí tenéis una propuesta de cuánto sería la ayuda en cada caso de digamos, vuestro cultivo, vuestra finca y demás. Y nada más, por mi parte, esto es simplemente estas pinceladitas y ya continuamos con la mesa redonda. Pues muchas gracias. Sí. Bueno, hay un dato que yo creo que es importante, que no sé si lo has dicho, me decía esta mañana Juan Carlos, se abre la ventana de ayuda ahora de abril a mayo probablemente, solamente hasta el 31 de mayo, y la siguiente, ¿cuándo está previsto que se abra? ¿No quieres dar ese dato? No. Es que, puedo decirlo lo que me comentaba así Juan Carlos, se espera que la siguiente sea dentro de 7 años. Sí, sí, sí. ¿Es así? Sí, es ahora o nunca, la verdad. O sea, Yo y la tampoco abren quería un ser mes, tan ¿eh? pesimista, pero es así, es así. Eso me ha dicho, yo me quedé impresionado cuando Sí, me lo ha sí, dicho sí, esta sí, sí. mañana, hombre, normalmente se abría cada 3, 4 No, no, años, no, no. pero es que No, no, quien no, no no. meta la cabeza ahora se tiene que No, no, esperar no. 7 años para Sí. meterla. Entonces, por eso era tan importante Sí, 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 sí. Sí, hasta el que nos 31 de dijera mayo. esto. Sí, sí, sí. Porque, Eso bueno, es pues cierto. nada, vamos a debatir y yo voy a dejar que hable los que me acompañan y saben. Bueno, aquí tenía algunos datos de regadío en general, ¿no? La producción de aceite de oliva. Solamente decir una cosa, no sé si lo sabéis, en caso del olivar, un 75% de la superficie regable, de regadío de olivar en España está en Andalucía, un 75%. Ya Andalucía se riega el 38% de la superficie de olivar, y estoy hablando de todos los escenarios de cultivo que hablaba antes, hasta un 38%. Fijaros que la producción en Andalucía es el 80% de la producción española, siendo Andalucía el 60% de la superficie española. Quiere decir que la productividad, sin duda, en los últimos años, el aumento de productividad de España, que es el líder mundial en producción, sin duda se ha producido más que por la ampliación de la superficie, por la introducción del riego, que en el año 92 teníamos 43.000 hectáreas en Andalucía de riego, de olivar, y se ha multiplicado por 15 hasta nuestros días. Por 15. Actualmente en Andalucía podemos estar hablando de 650.000 hectáreas de olivar en riego. El aumento de productividad, que ahora lo veremos, es muy grande. El caso del cultivo del olivo es muy agradecido con el riego, por tanto, esos récords de producción, ese liderazgo de España que produce 1 de cada 2 litros de aceite en el mundo, está absolutamente asociado a la revolución de la puesta en riego del olivar en Andalucía en los últimos 40 años, ¿no? ¿El por qué se produjo eso? Pues desde nuestra incorporación a la PAC en el 92, las mejoras de técnica de riego localizado, el hecho de que una hectárea de olivar en riego requiere mucha menos agua que una hectárea de otros cultivos, y la incorporación de sistemas de alta densidad que hemos hablado también han contribuido a ello, ¿no? A que tengamos lo que tenemos. Pero tenemos el agua que tenemos y, por tanto, ¿cuáles serán las estrategias futuras? ¿Cuáles serán las políticas adecuadas? Decía antes nuestro decano del colegio, Cejudo, decía que
que la administración actual andaluza quiere que sea la legislatura del agua, y estamos absolutamente de acuerdo, pero los recursos son limitados, el cambio del clima está aquí y por tanto lo que tenemos es que optimizar sin duda y hacer sostenible ese riego, ¿no? Yo ya pasaría a hacerle cuestiones a mis compañeros, y primero unas cuestiones particulares y después unas cuestiones generales, ¿no? En esos riegos que tiene la aplicación de riego, no solo en el olivar, sino en otros cultivos, en esa optimización de la administración de la poca agua que tenemos, en primer lugar le preguntaría a Javier Hidalgo, ante la previsible disminución de las precipitaciones derivadas del cambio climático y, por tanto, la menor disponibilidad de agua para todos los cultivos y para el olivar, tanto en secano como en las dotaciones que tengamos de regadío, lo cual está pasando ya. Javi, ¿qué medidas pueden aumentar actualmente la eficiencia del uso del agua en el riego? Cuéntanos el riego deficitario, cómo controlarlo, qué herramientas online se están implementando, qué cultivos aprovechan mejor el agua, cómo podemos optimizar ese uso del agua. ¿Ahora? Venga, gracias. Gracias, José María, por tu presentación. Se te ha olvidado decir que trabajamos en el IFAPA, ¿no? Desde los inicios. Bueno, si me permite brevemente 3 minutos para contar un poco qué es lo que hemos venido haciendo en estos últimos 30 años, aunque ya mi compañero Vitorino y los que habéis asistido a la anterior charla habéis podido escuchar qué es lo que estuvo haciendo nuestro grupo de trabajo en estos últimos 30 años relacionado con esta técnica del riego. Pues decir eso, que en aquella época, sobre todo que estaba a raíz de una gran sequía, pues surgieron muchísimas necesidades de regar. Se formaron muchas comunidades de regantes en Jaén, y en ese momento pues una persona que nos abandonó demasiado pronto, que es don Miguel Pastor, pues ya tenía la idea de transformar eso que venían todos los libros de olivicultura, que el olivo es un cultivo tradicionalmente secano. Eso siempre, si veis un libro anterior a los años 90, siempre se definía así, ¿no? Un cultivo de secano. Como digo, fue un visionario porque creó lo que ahora se llaman grupos operativos, pero entonces no sabíamos ninguno que eso era un grupo operativo. Mezcló, se integró en ese grupo, en un grupo de trabajo, el capital público, las investigaciones del CSIC, también del IFAPA, junto con los dolientes, digamos, ¿no? Con los regantes, con la Junta Central de Regantes, con Asaja y con una financiación de la Caja Rural de Jaén, y se montaron todos esos ensayos que nos ha contado Vitorino, que nos dieron una información primordial, ¿no? Pasamos en una técnica que prácticamente se conocía muy poco a nivel mundial, que era el riego, pasamos a actualmente, creo que se dominan bastante esa técnica y con un conocimiento bastante elevado, ¿no? Entonces, pues eso surgió a la vez que estaban apareciendo todos los riegos en las comunidades de regantes alegales, además, porque no tenían la concesión de riego en Jaén. ¿Por qué surgió todo el riego? Pues fundamentalmente se pusieron las plantaciones en riego porque es la técnica que mayor influencia tiene en la mejora de la productividad. Aunque lo hagas muy mal, puedes conseguir un 50, un 60% más de producción frente al secano. Podemos oscilar en eso, en una mejora entre el 60, 50, 60% hasta duplicar la producción. Con lo cual es evidente que el riego es la técnica que hay que utilizar, incluso con poca agua, porque la otra característica de los riegos, cuando surgieron, es que había poca agua para poder regar y, por tanto, como ha dicho bien mi compañero Vitorino, pues prácticamente el 95% de todos los riegos son riegos localizados, y eso es importante, ¿no? Otra de las características que
que hay que destacar es la rentabilidad que tiene el cultivo, como hemos dicho, la eficiencia productiva, ¿no? Que, como ha dicho Vitorino, podemos estar en torno a entre los 300 y 500 gramos por metro cúbico de agua aplicado, gramos de aceite, con lo cual eso, poniéndole precio, es una rentabilidad que pocos cultivos pueden conseguir, ¿no? Es decir, que con poca agua el olivo es capaz de mejorar mucho las producciones, incluso utilizando esos riegos deficitarios puede llegar a ser muy eficiente. La trayectoria de todo el grupo de trabajo pues fue determinar esos momentos críticos de los riegos deficitarios, saber manejar el agua saber manejar el olivar con poca agua, distinguiendo también entre aceituna de mesa y aceituna destinada para el aceite, porque el comportamiento no es igual. El riego deficitario se puede aplicar más severo, digamos, en producción de aceite, porque sabemos un poco cómo se adapta el olivo a la climatología, ¿no? Lo que nos ha estado contando Vitorino. Y guardando agua para el otoño, que es el momento clave donde se forma el aceite, pues se puede reducir bastante más el riego, ¿no? Me has preguntado sobre herramientas. Todo el conocimiento acumulado a lo largo de todos estos años, pues se puso en una herramienta que se llama, es un programa de riego, de programación del riego y la fertilización del olivar, que lo tenemos en nuestra plataforma Servifapa, y que modestamente, no con muchas pretensiones, ¿no? Como decía esta mañana Luis, no tenemos los medios que puedan tener las empresas privadas, pero bueno, vamos utilizando los recursos de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces esa herramienta está siendo utilizada por muchos técnicos API, de producción integrada, está siendo utilizada por asesores en riego, y todo ello vienen a nuestros cursos que organizamos en el IFAPA para manejar esa herramienta que tiene cierta complejidad. Y que también aprovecho para decir que estamos en una fase de mejora, que va a ser una mejora importante de ese programa, que va a calcular bastante bien todo el riego deficitario, que tiene una base científica bastante importante, y también vamos a calcular la fertilización. Entonces, un poco eso es las herramientas que podemos hacer. El riego deficitario, que es el arma fundamental y que más o menos sabemos manejar bastante bien, conociendo los periodos críticos y cómo poder utilizar el riego deficitario. Y luego, pues las otras herramientas, pues todos estos cursos que se hacen y todo el manejo del software que podemos tener disponible. Pues gracias, Javi. Me llamaba la atención un día hablando contigo que hablábamos de los sensores en campo, ¿no? Ya sea sensores de humedad en el suelo, en la planta, para determinar la tensión del árbol, la necesidad del momento adecuado de la activación del riego, los distintos periodos. Y me llamó la atención que me decías que entre sensorizar a tope la parcela para determinar esos momentos y utilizar simplemente el sistema de asistencia regante que tenéis, que te pide la localización de la finca, el agua disponible, el tipo de suelo, si es más arcilloso, más arenoso, etcétera, y que te va dando el calendario de riego, incluso de fertilización a través del riego, me decías que las diferencias eran muy pocas. Es decir, que con los medios online que tenemos nos vamos a acercar mucho a una sensorización muy potente de la finca, ¿no? ¿Es así? Sí, el tema sensores siempre es un tema complicado, ¿no? en todos los debates, ¿no? Como bien dicen, nosotros somos bastante partidarios porque lo hemos trabajado, no hemos trabajado con todo tipo de sensores. Somos más partidarios de realizar una buena programación del riego, conocer lo que yo estoy diciendo, conocer pues ese coeficiente de cultivo, saber caracterizar mi plantación para que yo esos cálculos que hace el programa los haga bien. Y si yo hago esos cálculos bien, ya digo, caracterizando el suelo que tengo, teniendo buenos datos climáticos,
conociendo Que mi todo planta. eso lo tiene en la aplicación, porque tú le dices Claro. dónde está la finca, le dices el tipo de suelo, la dotación Sí. que tiene y te administra el agua a lo largo de la campaña, ¿no? Bueno, En siempre, función del... siempre tiene que haber una persona detrás que eres tú el que está Hombre, sí, manejando, entiendo, que claro. son esos técnicos que formamos para que puedan manejar la herramienta, pero sí, sí, porque al final siempre el poder de decisión va a estar en el técnico, ¿no? Evidentemente. Entonces, sí, los sensores son una herramienta útil, porque lo son, pero no es la única herramienta. Y siempre se lo hacemos ver en todas las charlas que no nos podemos guiar únicamente por lo que nos diga un sensor, porque un sensor puede estar representando a lo mejor a 50, 60, 100 hectáreas, y si ese sensor me falla, me están fallando las 50, 60 hectáreas a la vez. Y no me puedo creer lo que está pasando en un sensor, porque nosotros hemos tenido sensores puestos que han estado expuestos a un montón de problemas. Y si el sensor te está fallando, tú tienes una percepción delante de tu ordenador de la realidad que no es la verdadera, ¿no? Entonces, los sensores son una ayuda, un complemento, pero yo creo que la mejor es la programación del olivar. Y ya tenemos técnicas para definir los volúmenes de copa bastante más ajustadas a la realidad. Conocemos tener un análisis de suelo relativamente sencillo, tener un análisis foliar, lo hacemos constantemente, tener un análisis de agua, que es fundamental, porque el agua puede aportar desde el punto de vista nutricional algunos elementos que otras veces pues no se consideran, y podemos reducir de manera importante los fertilizantes a aplicar. Es decir, tenemos una serie de datos que me hacen poder programar el riego y la fertilización de una manera mucho más lógica, y utilizar esos sensores como un apoyo más a esas decisiones que tiene que hacer siempre por un ingeniero agrónomo o un técnico especialista, ¿no?, en el manejo del riego. Muchas gracias. Mira, una nota de un minuto. Un documento muy interesante. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad del riego en el cultivo del olivo, ¿no? Ese documento, que es del Instituto de Agricultura Sostenible, el CSIC de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, hecho por grandes expertos, hablan, y estoy hablando del año 2015, de los 4 riegos principales del riego en el olivar como impacto ambiental, es decir, como práctica, para que hagamos prácticas sostenibles y disminuyamos impacto ambiental. Los 4 puntos que hablan, Villalobos y compañía, son: el primero, la sobreexplotación de recursos hídricos; el segundo, el drenaje de solutos; el tercero, la salinización del suelo; y el cuarto, el aumento de escorrentía y erosión. Yo, viendo estos 4 grandes riesgos que provoquen impacto ambiental en el riego de olivar, creo que las soluciones están y se están implementando ya. Yo creo que el olivar en Andalucía, su riego se está haciendo desde un punto de vista sostenible. ¿Por qué? Frente a la sobreexplotación de recursos hídricos, la solución es limitar las dotaciones de agua y, sobre todo, cambiar a cultivos menos exigentes. Con la misma dotación de agua, como decía Javi, obtener mayor rentabilidad de ese metro cúbico de agua. Y precisamente ahí el cultivo del olivo quizás es el rey, ¿no? Luego es un riego sostenible en ese sentido. En cuanto al drenaje de solutos, también está superado, ¿no? Al final, si estamos regando, estamos hablando de riego, estamos echando los solutos, o sea, los abonos, etcétera, a través de la fertirrigación, y lo único que hay que hacer es controlar que no haya percolación en un riego por goteo. Y como el 95% del riego del olivar andaluz es por goteo, 98, no 95, 98, pues está claro que con la fertirrigación por goteo se controla la percolación de forma absoluta. El tercer riego, la salinización. Bueno, pues también estamos hablando de análisis de agua, de saber qué estamos echando y aplicar dosis adecuadas según la calidad del agua. Si tenemos agua más salina, pues tenemos que regular las dosis de forma que no provoquemos esa salinización del suelo, y sobre todo el parar de regar cuando salinizamos, que es muy negativo, ¿no? Y luego el aumento de escorrentía y erosión asociado con el riego no existe ese problema. ¿Por qué? Porque el riego por goteo es 98%, y este problema estaría en riego por escorrentía, riego por otros sistemas, incluso la aspersión, pero el riego por goteo no genera en ningún caso ni erosión ni escorrentía, ¿no? Por tanto, el riego actual andaluz, digamos que es sostenible, ¿no? Y ahora, pasando a Pedro, la pregunta que le tenía preparada. Pedro,
tú eres una persona que utiliza distintos cultivos en tu finca, que además eres innovador y te gusta probar cosas nuevas. Entonces la pregunta es, ante el abanico de cultivos leñosos posibles en el Valle del Guadalquivir donde nos encontramos, ya sean alternativas tradicionales o pioneras, ¿qué estrategias futuras vas a establecer como agricultor en tus nuevas plantaciones? Es decir, ¿dónde ves ante el cambio climático, escasez de agua, etcétera, qué cultivos y a qué marco y cuál es tu estrategia o tu inquietud en las fincas que vas a hacer en un futuro próximo? Yo ante todo darte las gracias por invitarme para compartir yo mi experiencia con ustedes. Y yo lo que estoy viendo que como cada vez llueve menos, pues entonces a la hora de programar los cultivos a plantar en una finca, deberíamos de tener en cuenta que como llueve menos, hay menos agua, las comunidades de regantes nos dan menos dotación, debemos de optar por marcos de plantación que sean intensivos, pero que a su vez ahorren agua. Tenemos el caso que estuvimos viendo en el IFAPA del olivar de alta densidad. El olivar, esto lo de los viveros te matan cuando lo dices. Los de los viveros dicen, esto es una locura. 6x2, por ejemplo, en el olivar. Entonces, si tiene uno una finca medianamente, ni pequeña ni grande, medianamente grande, no se deberá de sembrar, no se deberá de plantar, perdón, solo y estrictamente olivar, porque se ve que el producto estrella ya, el monocultivo. El olivar se va a convertir en un monocultivo y eso va a ser malo, para la producción y para todo. Se puede apostar también por otras plantas, como puede ser el caso del algarrobo, que habrá que llevarlo, ahora vamos a hablar de eso en el ecológico, cómo se puede enfocar. Será muy importante apostar por algarrobo. Los cítricos, que estamos en zona privilegiada de cítricos, en la Vega del Guadalquivir, que es Fuente Palmera, por desgracia va a haber que empezar a abandonarlo. Si no llueve, no se podrá. Las necesidades de agua son mucho mayores. Es que son 3.500 metros cúbicos para que funcionen. ¿Dónde está eso? Si es que no se puede dar más de 700 metros cúbicos. Habrá en las fincas que acotar las zonas en las que se pueden poner cítricos y las zonas que no, Y si una finca, por ejemplo, tiene 20 hectáreas, pues habrá que dar 5 o 6 de cítricos y el resto tendrá que ser de plantas que puedan subsistir. El olivar en alta densidad yo creo que es la apuesta del futuro. En zonas que tengamos riego en precario, riego de 700 metros cúbicos, que es lo que se está dando, o 1.500, ojalá mañana esta conversación sea para nada, que se llenen los pantanos, pero tenemos ya aquí pensando en ese aspecto. O sea que yo apostaría ahora mismo a la hora de sembrar olivar de alta densidad y algarrobo. Es la apuesta que yo tengo. Perfecto. En la resistencia a la sequía, pensando en ese escenario de futuro, yo sacaba algunos datos de los modelos que están desarrollando, entre otros Lorite y compañía, ¿no? Está desarrollando modelos de qué va a pasar en Andalucía en los próximos años relacionados con el cultivo del olivo y con el agua. Hablamos de que va a haber un aumento de temperatura de 1,5 a 2 grados, estamos siempre hablando del horizonte 2050, luego está el 2100 que es peor todavía, pero el 2050. Los modelos nos dan o le dan a estos grupos de trabajo una reducción de precipitaciones del 2 al 10% dependiendo de la zona de Andalucía donde estemos. Por comentaros los dos extremos, la que menos se prevé que se reduzcan las precipitaciones es Antequera, la zona de Antequera, la que más la zona de Martos. Aquí estaríamos en torno a la media. Un aumento de CO2 atmosférico que va a pasar de 400 partes por millón que tengamos actualmente hasta 500 a 700 partes por millón, dependiendo de la emisión de gases de efecto invernadero, y esto es un efecto positivo en la producción. Sabéis que mayores concentraciones de CO2 en la atmósfera nos dan mayores producciones, porque al final las plantas lo que toman CO2 y bueno, en ese sentido, si solo consideramos ese parámetro, aumentaría las producciones. Lo que pasa es que al aumentar la temperatura y disminuir las precipitaciones cambia la cosa. Al final las conclusiones de esos modelos son que esperamos en Andalucía, si todo se desarrolla como parece, una caída de producción del olivar en secano por estrés hídrico fundamentalmente del 12% en la zona de Córdoba, donde estamos en torno al 12% de media de aquí al 2050, hasta un 26% en la zona de las lomas de Jaén, de Úbeda. Eso es lo que nos dicen esos modelos. Y sin embargo, nos hablan de un aumento de la producción en regadío con riego deficitario de forma controlada y eficiente
en torno al 12% de media. Es decir, que el olivar de secano reducirá su producción, el olivar de regadío con una dotación mínima aumentará porque ahora ya el estrés hídrico va a ser menos importante y el aumento de concentración de CO2 va a nuestro favor, ¿no? Eso parece que son los datos que nos dan. Otra cosa es que el aumento de temperatura, y de eso sabe el profesor Luis mucho, el aumento de temperatura puede empezar a generar problemas en ciertas variedades que requieran acumular unas horas de frío, que si aumentan las temperaturas, ciertas variedades van a requerir. En ese sentido se está trabajando en nuevas variedades con menos requerimientos de horas de frío. Lo que no sé si se está trabajando es en el parámetro de resistencia a la sequía está siendo considerada la mejora genética actual. Eso no lo tengo claro. No sé si, bueno, en fin, en los grupos de trabajo, tanto de la Universidad de Córdoba como del IFAPA, bueno, parece que sí, que en los últimos tiempos se está empezando a ver qué variedades, qué nuevas variedades tienen un sistema radicular que haga mejor frente a la sequía con riego deficitario y con secano, ¿no? Yo creo que es una cosa que en el futuro será muy importante. Sí, sí. Si me permite, al hilo de lo que has dicho al principio, que es el tema de cuando has estado refiriéndote a los modelos no lo sé lo que puede pasar, porque es siempre, claro, no deja de ser un modelo, no es una apuesta de futuro, ¿no? ¿Qué puede pasar? Lo que sí te puedo decir es lo que pasa realmente en todos estos ensayos, que el mínimo, el que menos siempre han sido 8 años de trabajo. Entonces en 8 años de trabajo hemos tenido posibilidades de tener años secos y años húmedos. Pues evidentemente los años en que el riego se ha comportado mejor son los años secos. Eso es obvio, ¿no? El aumento de producción de 3 y 4 veces más que lo que produce el secano se produce en los años secos. Pero claro, los años secos como este tenemos poca agua para manejar. Entonces a lo mejor a nivel de cuenca hay que plantearse, ¿no?, que si hay algunos cultivos que necesitan una cantidad importante de agua y no se puede regar, no sustituirlo, sino la posibilidad de que ahora actualmente pues no se puede hacer, de poder llevar el recurso de un cultivo a otro cultivo, ¿no? Ya digo, porque lo que nosotros no salía en todos los ensayos es, en un año húmedo pues puedes tener una mejora de un 50, un 60% de producción, pero en un año seco es que tiene una mejora importantísima, ¿no? Y es donde hay que aplicar y donde realmente son eficientes los riegos incluso deficitarios. Con esos 700 metros cúbicos que se podrá disponer este año, pues como ha dicho Vitorino antes, nosotros hemos mantenido un ensayo durante 14 años de riego con esas cantidades y, hombre, no llegas al riego a conseguir las producciones con el riego para máxima producción, que a lo mejor puedes necesitar 3.000 metros cúbicos, ¿no? Pero sí puedes tener una producción bastante decente comparada con el secano. Te quería yo preguntar, Javier, ¿ustedes habían observado que cuando se riega menos, por ejemplo, esta campaña que va a haber 700 metros cúbicos, en la tierra, yo hablo como agricultor, se ven unos cercos blancos de la cal, el agua viene de bastante peor calidad. El agua, al ser de tan mala calidad, influye en que los árboles se bloqueen más. Hay muchas zonas que se está dando el caso que, como se riega con agua que tiene las sales, tiene mayor conductividad, mayor sodio, se están las plantas empezando a endurecer. Bueno, claro. ¿Eso lo había observado ustedes? Ya depende de la calidad de agua que esté utilizando, pero ¿no? Normalmente cada año, conforme llueve menos, va siendo la calidad del agua peor. Claro, en el caso de que esté utilizando agua con la del Guadalquivir mismamente viene bastante peor. La del Guadalquivir es un agua que es bastante buena, ¿no? Pero viene peor que venía antes, la del Genil también. Claro, sí. Pero lo que se suele hacer es, hombre, teniendo en cuenta que las precipitaciones todavía siguen siendo dignas, ¿no? Vamos a decirlo así, pues si tienes problemas así de sales, siempre hemos estado recomendando que en las primeras lluvias, para lavar esas sales, pues se riegue también a la vez. Claro. Pero el problema es cuando una comunidad de regantes no te suelte agua. Claro, eso ya son los problemas particulares de cada zona. Eso, pero la recomendación es clara, eso está escrito en los libros de agricultura, ¿no? En el caso que tú estés utilizando un agua con mucho contenido en sales, lo que tienes que
hacer siempre es regar más para lavar. Si la tienes, claro. Lo que pasa es que si estás corto de agua, pues no lo puedes hacer. Bueno, evidentemente. y podríamos... Y cuando llueva, pues intentar lavar para que, hombre, para sacar el agua de esos bulbos que no se me meta dentro. Y en el marco actual que tenemos de riego en zonas, por ejemplo, yo hablo de aquí porque la gente que estamos aquí estamos interesados en la zona de Fuente Palmera, que es donde se está dando esta charla mayormente. Se podría, yo creo que es más beneficioso para el cultivo del olivo regar, centrar el riego ahora en primavera para hacer madera y después durante el verano aguantar como se pueda y en la parte, en el ciclo final, cuando se da la oleogénesis, volver a regar, ¿no? Claro. Es lo que nos aconsejaríais ustedes. Claro. Eso es muy importante, porque es que decimos, hace calor, vamos a regar, y hay que aguantar el tirón. Claro, como lo ha dicho antes mi compañero, ¿no, Vitorino? El olivo es un cultivo del clima mediterráneo que ha estado muchísimos siglos, ¿no? Pues en secano. Entonces se ha adaptado a las condiciones climáticas que tenemos en el clima mediterráneo, que es que te llueve en otoño y luego vuelve a llover en primavera, ¿no? Entonces en primavera es un momento crítico para el olivo donde no le puede faltar agua, porque se produce el crecimiento de los brotes para el año siguiente y se produce la floración, cuajado, etcétera, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que habitualmente si llueve normal durante el otoño y el invierno, pues como tenemos suelos bastante profundos que son capaces de almacenar una cantidad importante de agua que luego la va a utilizar el cultivo, pues en primavera es un momento crítico siempre y cuando no haya llovido en invierno. Eso es bastante excepcional, pero suele pasar algún año. Por ejemplo, el 99 pasó. El 99 no llovió nada en invierno y la floración no la pudo completar los olivos de secano. Se quedaron sin poder hacer ni siquiera la floración. Pero ya digo, eso es algo que no suele pasar, porque llueve en otoño, invierno y hay agua suficiente en el suelo. Pero lo que sí, como tú bien dices, cuando tengo poca agua y estoy durante todo el verano consumiendo el poco agua que pueda quedar en el suelo, tengo que aguantar, aceptar un cierto estrés hídrico para guardar el poco agua que tenga en el otro momento crítico para el cultivo, que es el otoño. El otoño es cuando estoy hablando de aceituna para formar aceite, ¿no? Es el otro momento crítico y clave, que es cuando se produce la maduración del fruto. En teoría, como digo, un año normal llueve en otoño también y el secano pues puede completar su ciclo. Pero cuando tú estás en riego y sobre todo en estos últimos años, que el otoño cada vez llueve más tarde y menos, ¿no? Pues es donde tienes que guardar el agua para regar y utilizar los riegos deficitarios justo en ese momento, y es donde realmente tienen una rentabilidad y un éxito garantizado el riego de olivar. Es donde es más eficiente, sin lugar a dudas, ¿no? Aplicando ese riego en otoño. ¿Y es más sostenible cuando se riega abonar en abono continuo, como se hace en Almería, por ejemplo, en los invernaderos? Que aquí tenemos siempre la costumbre es abonar al final, ¿no? Al final dando una media hora, 30 minutos para que la tubería abonar de principio a fin. ¿Eso es más aconsejable? Claro. Nosotros siempre recomendamos que el abonado hay que darlo desde el inicio hasta el final del riego lo más fraccionado posible y en todos los riegos que tú vayas a utilizar. Pero sea abono continuado. Claro. A lo largo de todo el riego. Claro. Porque así reduces bastante más la salinidad, no concentras mucho, y sobre todo que está dando de una forma fraccionada el riego para el olivo, el abono, perdón. Solamente que ya no le he hecho ninguna pregunta, solamente una pregunta rápida y ahora entramos en debate. Estás cayendo en lo que has criticado al principio. Al final estamos asistiendo a un coloquio entre ponentes. Claro. No, es lo que quería, un coloquio entre ponentes. Yo le voy a pedir a Miguel Ángel que dé un poquito más de tiempo. Sí. Yo solo tenía una... Claro. Una pregunta solo a ella rápida, con una contestación rápida. Vamos a ver, estamos en una zona intensivista, productiva. Estamos quizás en las mejores tierras de la provincia de Córdoba, ¿no? Y normalmente con agua más o menos, pero con agua. Entonces la cuestión es
el olivar ecológico en unas tierras como esta en regadío es también una opción para zonas como esta más intensivistas. ¿Compensará, lo he dicho antes, el sobreprecio del producto y las ayudas diferenciales a la merma de producción si la hubiere? ¿Existen abonos fitosanitarios competitivos en la agricultura ecológica para minimizar esa pérdida de producción frente al olivar convencional? Sí, pues rotundamente sí. Voy a ser breve también, pero yo creo que se trata de quitar falsos mitos un poco de la producción ecológica y lo estamos viendo. Al final estamos yendo a esa eficiencia y demás y por supuesto adaptándonos a la realidad de los cultivos. Entonces, por supuesto que entran, cumplen con el reglamento europeo de producción ecológica. La merma en la productividad, por así decirlo, pues a lo mejor también es un falso mito, pero bueno, es como en el primer año puede ocurrir. Es como el ejemplo que pone cuando empiezas no sé, dice, mi niño le doy donuts de comer y está muy gordito y muy saludable y ahora pues le cambio, le voy metiendo fruta y a lo mejor el primer año no pierde peso, pero seguramente se está haciendo, ¿no? Se está adaptando. Entonces al olivar pues le pasa igual, se adaptará y eso después se recuperará. Entonces tampoco es una realidad que haya una bajada. Y luego tú lo has explicado muy bien, no voy a incidir, pero lo has dicho, cómo oscila el diferencial de precio. A mí Juan Carlos me ha dado los datos antes de venir, entre 60 céntimos y 1 euro. Tú lo has dicho, fenomenal, 80 de media. Y en realidad, pues en cuanto a insumos, pues todo depende. Estamos viendo aquí que hay una excelente calidad de técnicos dedicados a ese manejo de cultivos, os tenéis que poner en buenas manos de gente que sepa sacar el máximo rendimiento. Existen los productos en el mercado ya autorizados para su uso en producción ecológica, eso ya también es otro falso mito, que tienen pues el precio a veces un poco incluso hasta más competitivo que el convencional, que eso también me ha dicho Juan Carlos que lo comente. Entonces, a esas digamos preguntas, pues deciros que sí, que la producción ecológica es esa alternativa que estamos viendo y que, bueno, pues esos falsos mitos no son en realidad, se adaptan a la realidad de esa eficiencia, de regadío, de intensivo y demás. Muy bien, pues si queréis, persona que decía quién va a dirigir la pregunta y la pregunta. Muy buenas. Me llamo Enrique Bellido. Quería hacer una preguntilla, José María, porque has hecho, bueno, lo primero agradecer también tu exposición, que me ha parecido muy buena, no es la primera vez que te escucho y darte las gracias. Y quería aprovechar un poco el foro y dado que también está el profesor Rayo, ha hecho alusión a, bueno, estamos hablando mucho sobre el tema del agua, el tema del riego, porque ahora mismo es un problema que es latente, bueno, es ahora mismo tendencia y bueno, la actualidad quería decir, pero sí que es verdad que ha hecho alusión a un pequeño comentario que creo que otro problema que está ahí latente, que es el tema del aumento del CO2 en el horizonte 2050, y lo han mencionado como algo positivo, como algo que también que bueno que podría incrementar producción, y quería saber si hay conocimiento, si sabes si hay algún ensayo o algún estudio que se haya hecho, no sé si de campo, de laboratorio, sobre cómo afecta, porque es posible que ese aumento de CO2 aumente la producción o el contenido en carbono, en nitrógeno de las especies del olivar, pero si eso quizá también vaya a vegetativo, no a producción, efecto. Sí que, bueno, sé que hay algún estudio sobre herbáceos, pero no sé si lo hay sobre leñosos y en olivar en especial. Bueno, creo que algo se ha hecho en la Universidad de Córdoba y algo están haciéndolo ahorita en un invernadero de producción de condiciones controladas, ¿no? Esa es yo no soy experto en esa materia concreta, pero sí leo en sus estudios, informes y previsiones, y sobre todo modelos, que como dice Javi, son modelos que se podrán cumplir o no cumplir, que el aumento de CO2 también en leñosos implicará solo ese factor, un aumento de la producción, por cuanto la fotosíntesis al final es toma de CO2. Que vaya más a yemas de flor, yemas de madera y tal, en los leñosos, yo la verdad que no me atrevo a contestar eso. No sé si Luis tiene algún dato más académico. Elías Ferrer, nada más y nada menos, ¿no? Y a la gente de Elías, que son los que están trabajando en modelización. Y quiero decir una cosa en favor de la modelización. El aumento de la temperatura media ahora mismo es unánime entre la comunidad científica y se está produciendo y se va a seguir produciendo hasta 2050. ¿Y quién ha dado esa información? Los modelos basados en el conocimiento científico. Es decir, la fotosíntesis funciona, la gravedad funciona, y si hay más CO2 hay más fotosíntesis. Eso es lineal, vamos. Y eso va a pasar
con variabilidad según la zona, pero va a pasar con carácter general, con carácter universal. Esa es la ventaja que tiene la modelización, que trata de anticipar cuestiones universales. No sé si queda clara. Otra reflexión que quiero hacer. Hombre, yo he hecho una sugerencia que quería hacer a EMO. ¿Qué falta en el informe de AEMO? Muchas cosas. Una cosa esencial. ¿Qué falta? Me parece decir que es mi deformación profesional. Falta la variedad, que es lo que va a permanecer durante toda la vida de la plantación. Y las variedades no se comportan igual en todas las situaciones de medio. Falta mucha experimentación varietal en España, que curiosamente, lo he dicho esta mañana, solo se ha empezado a hacer cuando hay programas de mejora. En el futuro, yo creo que va a haber dos tipos de agricultores. El agricultor tradicional, que se va a mover dentro de unas condiciones, digamos, de financiación que le marquen las entidades financieras, pero que yo creo que se va a parecer mucho a lo que ha descrito Javier. Es decir, yo creo que vosotros fundamentalmente, precisamente por ser un servicio público que trabaja para el agricultor, os habéis movido con las asociaciones agrarias, lo cual es absolutamente lógico y absolutamente loable. Pero ahora aparecen otros actores, que son las grandes empresas y los grandes fondos de inversión, que esos van a tener una estrategia más global. Y que yo estoy convencido que cuando hablamos de olivar dentro de 100 años, el olivar se va a renovar con toda probabilidad cada 25 o 30 años. Sobre todo en casos de entidades de financiación. Porque ellos van a la cuenta de resultados. Y eso no hay quien lo pare en el mundo. Está claro. Entonces yo lo que creo es que si queremos anticiparnos, mi recomendación es a EMO introducir las variedades en vuestros estudios futuros. Sí, vale. Lo que pasa es que tenemos 6 sistemas entre riego secano y densidad tal, 6 sistemas. Como lo multipliquemos por un número de variedades, lo que sí es verdad, estoy de acuerdo, Luis, es que al final el olivar en seto, tal y como se ha mostrado, está asociado a ciertas variedades que hasta el momento eran las más comunes, hasta el momento. Otra cosa es lo que pasa a partir de ahora. El olivar tradicional está asociado más a picual, el otro a coroneique, arbequina y arbosana, y el intensivo a picual y arbequino, digamos, ¿no? Ahora, desdoblar eso en variedades en el estudio de costes, vamos, yo hablaré contigo a ver que me aconsejes cómo hacerlo. Si no digo en el estudio de costes, es decir, yo lo que te quiero decir es que la variedad lo cambia todo en función de las circunstancias. Os voy a poner un ejemplo y no es barrer para adentro, aunque lo pudiera parecer. Chiquitita tarda mucho en expandirse. Ha llegado Balán, lo ha probado en secano y lo ha probado en diferentes sitios de España. Dice, de las variedades que tenemos es la que mejor se comporta en secano. Yo no sé por qué. ¿Ha habido tiempo ya para eso? Sí. Chiquitita 1, ¿no? Estamos Sí, hablando. primera, Vale. Sí, vale. La primera. Vale, pensaba que estaba pensando. Entonces, Elías, yo creo que no, cree que que las variedades hoy por hoy no han sido críticas para el sistema de riego. Yo creo que efectivamente. Es decir, con las variedades tradicionales, pero con muy poquitas. Es decir, tú vas a tener picual, vas a tener hojiblanca, vas a tener arbequina, que también se ha expandido por muchos sitios sin una experimentación previa, con un cargo al agricultor, y poco más me refiero en el olivar tradicional, en el olivar que llamáis intensivo. Eso es lo que tú coges la cifra del Ministerio de Agricultura de plantas de vivero y es sota, caballo, rey. Eso es una debilidad del sistema, tiene que haber más diversidad. Yo creo que ahora mismo una variedad que va a aportar algo al olivar intensivo va a ser la martina. Creo que va a aportar. Creo que es la martina. Creo que otra variedad que puede aportar va a ser la sultana. Una pregunta, ¿está suficientemente ensayada sultana? Sultana tienen datos de 3 campañas, pero el que apuesta por ella es Balán. ¿No? Sí. Lo que te quiero decir es que están corriendo el mismo riesgo que se corría aquí cuando se plantó arbequina. Exactamente el mismo. Fue Sebastián Delgado el que hizo la asociación de arbequina y Pepe Humanes
Pero la berequina Es que- tenía es una que- vida más larga que Sí, Sultana, ¿no? claro. Tenía una historia Ya más... sí. Pero Ya no ha estado existía. No aquí, experimentada no aquí. local, no ha estado experimentada localmente. Y al final, el empirismo inicial del agricultor va a volver porque hay que hacer no un ensayo, sino redes de ensayo en todas las zonas de cultivo. Y eso va a cambiar sin duda la geografía del olivar. Que no sepa la menor duda. Este olivar global va a cambiar de geografía. Que era lo que decía antes. Ya las previsiones que hay por el Ministerio de Agricultura es de que Cádiz sea la primera provincia productora de aceite de Andalucía Puede y de ser, España puede ser. en 2030, tan cerca como 2030. Entonces, ante ese cambio global, lo que hace falta es un sistema que tenga capital humano importante, y eso lo tenemos, ¿eh? Y que trabaje en cooperación público-privada. Y cuando digo privado, me refiero al agricultor tradicional y me refiero a las grandes empresas que recurren a fondos de inversión para hacer su plan. Llámese, ¿cómo se llama? Me da igual. Ese es el escenario que yo creo que va a suceder. Aquí lo que pasa que cuando usted está dirigiendo a mí como agricultor, ¿no? Y a los demás que hay en la sala, pero claro, el agricultor normalmente, yo ahora voy a hacer una nueva plantación y yo ya vengo en el tema de la fruta, ya he tenido varios riesgos con cosas como esto de la sultana, de fruta que no se daba, pero eso pasa así, porque no pasa en el periodo de experimentación y los grupos grandes balan, lo que ustedes lo habéis comentado, lo que van a generar mucho dinero en el menor periodo de tiempo posible. Entonces, claro, nosotros como agricultores ahora yo estoy proponiendo hacer unas nuevas plantaciones que vi de mano con ellos, con IFAPA, estuvimos el otro día hablando con él, y donde sembremos las nuevas plantaciones vamos a hacer siempre, vamos a dejar unos líneas para experimentar nuevas variedades en las zonas, porque no es igual un arbequino aquí en Fuente Palmera que en Córdoba, ni hay igual unos hojiblancos que se han puesto en el pueblo de la Victoria, lo han tenido que arrancar que aquí en Fuente Palmera o en la zona del Villar. Es que en un radio pequeño se comportan de manera muy distinta, ¿eh? Y sobre todo en esta zona en la que estamos, que la tierra no es solamente, por ejemplo, como se suele decir, bujeo como en la campiña, o arenosa. Aquí hay zonas franco-arenosas, zonas en las que el legano está más arriba, zonas en las que el legano está más abajo, y que los olivos se comportan de manera muy diferente, ¿eh? Pero muy diferente. Claro. Eso lo hemos tenido en la red de experimentación agraria, la RAEA, se han plantado, pero con las variedades tradicionales, Claro. incluso, que también hay que probarlas, en diferentes condiciones, desde Huelva hasta Almería, y es que no tiene nada que ver el Tiene suelo, Es que las podemos condiciones decir, climáticas, las que podemos tenga. decir, la sultana es la variedad del futuro, la Claro, mejor variedad, no. o la martina, La ¿no? sultana a lo O la mejor ha ido chiquitita bien. 1 o la chiquitita 2, pero Claro. después tenemos que ver la zona en la que estamos trabajando. Correcto. Eso es lo principal, que es lo que usted ha dicho. Claro, eso es lo que O usted si ha son dicho. susceptibles a cualquier enfermedad que Claro. puede pasar. Exactamente igual que se ha experimentado con el riego, se ha experimentado Claro. con la técnica de cultivo y se ha avanzado en el manejo. ¿Se oye? ¿Se oye? Perdón. Nosotros estamos asistiendo a una conferencia de un gran profesional estupendamente, pero los de atrás, lo que estamos aprendiendo nosotros, ellos no lo aprenden. Es que cuando hablas con una persona sin da gusto hablar y escucharla porque sabe. El debate es súper interesante, pero el problema es que tenemos que cortar porque tenemos un horario que cumplir. Entonces, Bueno, tiene la intervención Luis y lo dejamos ya. y lo deja. No, pero hombre, es un placer escucharlo a usted. ¿Se me oye? Pues perdón. Que yo la única cosa que digo es que en agricultura lo único que sabemos y lo único que sucede desde el principio es que cerramos un bucle. El agricultor empieza experimentando in situ y selecciona lo mejor para ese lugar. Y no se ha equivocado. Nosotros en los libros de variedades siempre hemos puesto dedicado al agricultor que fue quien seleccionó las variedades que describimos. Fue el agricultor el que lo hizo. Lo que pasa es que el mundo cambia y las circunstancias cambian. Y ahora cambia el clima encima, que es global. Y cambia en un sentido desfavorable para la agricultura, es que los recursos hídricos van a ser muy escasos. Y va a hacer menos con más. Y eso solamente se puede basar en el conocimiento
y en herramientas que hoy día afortunadamente nos proporcionan la digitalización. Y hay capital humano, que esa es la clave. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando ha habido en España tenistas, cuando ha habido en España ciclistas, cuando ha habido muchos practicantes, cuando hay ciencia agraria, cuando ha habido muchas personas de muchas disciplinas dedicadas a la agricultura. Hemos pasado de los números clausus que había en la agricultura tradicional del Ministerio de Agricultura a 20 universidades en las que hay titulaciones de agricultura y titulaciones de muchas cosas diferentes. Y eso es un capital humano que es indispensable para lo que se nos viene encima. Estoy convencido. La última palabra, porque ahora te paso el micro para que cierres, pero simplemente un recordatorio a las 4, comenzamos lo más puntuales posible. Ya veo aquí a Brígida Jiménez que nos acompañará luego para hablar sobre calidad y producción ecológica. Así que 30 segundos para despedirte. Menos, simplemente darle las gracias a nuestros asistentes de la mesa, Javier, María José y Pedro, que ha sido un placer, y a la organización por invitarnos, y que llueva, es el único deseo. Nada más. Gracias.